Y ya por último, para cerrar este bloque inicial de presentaciones, para introducirnos un poco en la materia, le voy a dar la palabra a Miguel García, que es director técnico de CEPCO. CEPCO es la Confederación Española de Asociaciones Fabricantes de Productos de Construcción, de la cual Andez es miembro y además con un papel activo. Y creo que era muy propicia su presencia hoy para que nos dé una visión un poco general de cómo las distintas industrias de fabricantes de productos de construcción, no solo la nuestra, sino también ver un poco lo que se está haciendo en general, y el que tiene esa visión, esa panorámica de cómo estamos avanzando, pues que nos puntualice y creo que nos va a traer pues una serie de ideas bastante interesantes. Así que nada, adelante, Miguel. Muchas gracias. Yo, si os parece, voy a romper un poquito el protocolo, voy a hacer la presentación de pie, más que nada porque la cámara pueda enchufar mejor la presentación y no se me vea a mí el cabezón, porque soy el más grande y entonces prefiero hacerlo de pie. Lo importante yo creo que es lo que se dice y no quien lo dice, y además así puedo ver la presentación, que no con que Alejandro, como me la pases, me podría valer. Bueno, como bien ha dicho Alejandro, yo soy Miguel García, soy el director técnico de CEPCO, que es esa confederación que engloba un montón de asociaciones de productos de construcción. Ahí tenéis un poco el espectro que manejamos. Manejamos de lana, minerales, hormigón, aditivos, yesos, cemento, ladrillo, como no, Andeze, del cual Alejandro ha dicho que tiene un papel relevante dentro de la Confederación, que luego lo vamos a ver en muchos conceptos de los que voy a exponer. Bueno, simplemente CEPCO representa a casi 4.000 empresas con 370.000 trabajadores, el 14,4% de la industria española, con un 18% de empleo femenino, ¿no? Y una exportación en el año 2022 de casi 30.000 millones de euros, que viene a representar casi el 8% de la economía española. Pasa, sin ir más, un poquito más rápido. Voy a presentaros un poco un documento que elaboramos entre todas las asociaciones sobre la contribución de la industria de los materiales de construcción en la descarbonización real de la edificación. Este documento lo presentamos en diciembre de 2022. Es un documento que está vivo, que está en fase de revisión. Ahora tenemos que empezar para el verano, para después del verano, a actualizar conceptos que hay incluidos, pero que sepáis que es un documento vivo y que intentamos trasladar o dar la voz a todos los fabricantes de productos de construcción, ¿no? Donde se dice edificación, luego se matiza un poco, pero también podemos decirlo siempre. Alejandro me tira las orejas y me dice, no es edificios, es obras. Digo, tienes razón, pero en este caso particularicemos un poco en la edificación, como luego vamos a ver un poquito el funcionamiento de la eficiencia energética dentro de la edificación y el consumo, la emisión de CO2 que eso lleva. Pasa cuando puedas. Bueno, yo creo que esto es el fundamento de lo que tiene que ser la descarbonización en una sociedad o en un país. ¿Esto qué es? Son las emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes al año 2021. Esto no son datos de CEPCO, son datos del Ministerio del MITER, del Ministerio de Transición Ecológica. Aquí es una distribución que todos los años la actualizan de los diferentes sectores lo que emiten de CO2. Evidentemente tenemos la industria, que somos nosotros, un 20,7%, la agricultura un 13,4%, el sector residencial, comercial e institucional, es decir, el consumo de energía un 8,8%, los residuos, el transporte, etc. Entonces, cuando se habla de descarbonizar la economía, yo lo que entiendo y lo que es fácil de entender, que lo que hay que disminuir son estas emisiones, es decir, que todo tiende a cero. También son valores relativos, ¿no? Que aquí hay también un poco de trampa. El día que la industria, y como va a ocurrir con los objetivos 2050, reduzca sus emisiones a cero, resulta que el resto de las partes del quesito aumentarán. Y entonces seguirán acusándonos de que en el sector de la edificación siga habiendo unas emisiones de CO2 intolerables, que es lo que se dice, ¿no? Cuando realmente nosotros estamos actuando sobre el quesito, el rojo, ¿no? El de la industria, el del 20,7%. Bueno, ¿qué pasa? Que nuestros materiales influyen en la descarbonización de este quesito en varios sectores o en varios trozos. Entendemos primero que es el de la industria. Os vuelvo a recordar, para el año 2050 ya la propia directiva de TESA, el régimen de comercio de derecho de emisión, está diciendo que va a ser emisiones cero, con lo cual nuestras industrias, sobre todo las que dependan de ese régimen de comercio de derecho de emisión, será cero, pero también influimos en el consumo energético de los edificios. La eficiencia energética que nos ayudan, como bien nos han explicado antes, a través de suelos radiantes o estructuras pasivas para
para el tema de la eficiencia energética, van a contribuir a la disminución de ese quesito, ¿no? También, como no, puede ser, por ejemplo, el tema del transporte. Al optimizar nuestros medios de transporte o mejorar nuestros procesos a través de la industrialización, vamos a hacer menos viajes, con lo cual también incidiremos en el transporte. Y como también en generación eléctrica, si tenemos menor demanda, al final nuestra actividad deberá influir en la disminución de ese quesito, ¿no? Con lo cual, el concepto, yo creo, un poco que quede claro, es que al final no hay que entrar en esa guerra de guerrillas de no la descarbonización de la edificación, no la descarbonización de un sector en concreto. Yo creo que lo que hay que descarbonizar es la sociedad y empieza por ahí. Claro, un dato que esto deja para debate, antes Antonio Tovar y yo lo comentábamos, tener en cuenta que las emisiones españolas es el 0,7%, 0,8% de las emisiones mundiales. Europa, lo que queremos descarbonizar de Europa es el 8%. Anda que no queda recorrido. Entonces también ahí muchas veces dices, ¿para qué me voy a descarbonizar yo si el chino, como empieza a emitir, otro dato que voy a dar para contrastar? Solo las emisiones de CO2 que produce el aluminio, el sector del aluminio en el mundo, es un 3% de las emisiones mundiales. O sea, prácticamente la mitad de lo que emite España. Bueno, son datos que hay que tenerlos un poco en perspectiva para poder asumir o meternos con el tema de la descarbonización. Muchas veces nos peleamos en tenemos que descarbonizar tal proceso, tal otro, pues dices, es que al final las emisiones globales, a ver a dónde nos llevan. Pasa cuando quieras, por favor. Bueno, atendiendo a lo que es la descarbonización del edificio en sí y cómo nuestros materiales contribuyen a ellos. Bueno, este es el esquema del ciclo de vida de un edificio. Esto yo creo que es de primero de análisis de ciclo de vida, en cómo se dividen las distintas fases del edificio, ¿no? Tenemos la fase de producto, la fase de proceso de construcción o de instalación, la fase de uso y la etapa de fin de vida, y luego un módulo D que es de beneficios más allá del sistema, ¿no? Entonces, al final, nosotros lo que venimos a decir es que cuando alguien compra un edificio o una infraestructura, me da igual, está comprando el edificio entero, no está comprando un conjunto de ladrillos, un conjunto de ventanas, está comprando el edificio entero. Y aquí se produce una paradoja, porque cuando compramos un coche, lo que miramos es el consumo del coche, no miramos la huella ambiental que pueden tener las distintas partes del coche. O cuando compramos una lavadora vemos etiqueta A y no miramos si el tambor ha sido construido en no sé dónde o si la placa lleva componentes químicos peligrosos. No, directamente miramos el consumo. Aquí es al revés, dice, no, es que la contribución que tienen los materiales en el sector de la edificación es superior a la que puede tener luego el consumo energético a lo largo de vida. Bueno, eso es matizable y vamos a verlo, ¿no? Pero también una cosa que a lo mejor no hemos sabido defender del propio sector es que lo que se está comprando es la infraestructura completa, ¿no? Si se hace un viaducto y ese viaducto tiene un firme especial donde ayuda a reducir el consumo de gasolina, al final esa reducción de la huella de CO2 habrá que aportársela o habrá que asignársela a la propia infraestructura, ¿no? Porque al final nuestros productos sirven para algo, como no puede ser de otra manera, ¿no? Es un poco una paradoja y un poco reducción al absurdo, ¿no? Bueno, pasa, por favor. Nosotros lo que hemos hecho es delimitar, y esto también es ya yo creo que está bien asumido y está bien ya el concepto de carbono embebido y carbono operacional, ¿no? Con este estudio, con este ejemplo, hemos querido colocar en cada casilla qué carbono le corresponde a esa emisión, ¿no? Entendiendo que los que nos corresponden a la fabricación de nuestros productos es el carbono operacional. Bueno, los tenéis ahí, que prácticamente va a ser en la fase de producto y en la fase de fabricación y en la fase del proceso de fabricación. Y luego algo más en la fase de fin de vida. Pero claro, volvemos a repetir que son productos intermedios, ¿no? Que al final lo que se puede entender en medios contables, porque muchas veces nos hablan del carbono embebido y el carbono operacional como una inversión del carbono, ¿no? O un carbono gastado, ¿no? Nosotros nos gusta decir que, por ejemplo, el carbono que hay embebido en este edificio ya es un carbono gastado, no es un carbono está gastado, se ha emitido y ahí está, y forma parte del calentamiento global o no, pero ya está emitido, ¿no? Pero lo que sí, a través de ese concepto, que además yo lo he aprendido aquí, bueno, aquí no, a través de personas como Alejandro, el tema de la durabilidad, ¿no?
Si nosotros extendemos ese carbono que en un principio hemos emitido, si nosotros, en términos contables, decimos que lo hemos invertido, esas inversiones hay que amortizarlas a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Entonces, al final, el concepto de durabilidad yo creo que aquí es fundamental. Cuando un edificio, cuanto más dura una obra o un edificio, ese carbono inicial se puede amortizar a lo largo del ciclo de vida del edificio. Solo os voy a poner un ejemplo. Si nosotros en un edificio compramos una ventana con menor huella de CO2, evidentemente todos pensamos que va a ser una ventana muy finita, con un espesor muy finito, en vez de 3 cristales con 2, y va a ser una huella de CO2 la más baja, ¿no? Pues si vamos a términos de huella de CO2, nos compraríamos esa ventana. Pero ¿qué pasa? Si lo metemos a lo largo del ciclo de vida del edificio, a lo mejor esa ventana, primero, no cumple con esos requisitos del aislamiento térmico, pero tampoco cumple, hay que cambiarla pues 2 o 3 veces a lo largo del ciclo de vida de ese edificio, que os recuerdo que tiene una media de 50 años. ¿Qué pasa? Al final nos puede compensar más, y de hecho yo creo que es así, y esa es nuestra opinión, el tener una ventana un poquito más compacta, mucho más grande, con más gasto y más huella de CO2, por qué no decirlo, en el que luego no haya que sustituirla a lo largo del ciclo del edificio. Pues si multiplicamos una huella de CO2 de esa primera ventana de mala calidad por 3, a lo mejor la huella de CO2 nos sale superior a la de la huella inicial, ¿no? Bueno, pasa. Al final, lo que estamos hablando es la amortización de ese carbono embebido en función de la durabilidad, ¿no? Que yo creo que es un aspecto fundamental y que muchas veces pasa desapercibido en conceptos de sostenibilidad, ¿no? Pasa, bueno, aquí lo que hemos hecho en este cuadro, que lo tenéis bien reflejado en el documento, si lo necesitáis yo lo paso, lo tenéis en la página web de CEPCO, ha sido un poco mezclar las 2 tablas. El quesito inicial, donde decíamos qué sectores eran los implicados en esa descarbonización, qué tipo de carbono existe en función del ciclo de vida del edificio y la fase, ¿no? ¿Y quién es el responsable? Pues al final, pues lógicamente, en la fase de suministro de materias primas, el responsable tiene que ser la industria, en el transporte de materias primas, el transporte, en la fabricación del producto la industria, etcétera, ¿no? Bueno, tenéis ahí un desglose. Más que nada, al final, un poco es quitarnos el San Benito de encima de pensar que el peso de la descarbonización de la edificación la tienen que llevar únicamente los materiales de construcción. No, aquí hay muchos sectores que están implicados, la generación eléctrica o el transporte. Si el transporte no se descarboniza, difícilmente vamos a descarbonizar el sector de la edificación. Es una cosa tan obvia. Entonces yo creo que hay un poco el empezar un poco, iba a decir, salir del armario, si me lo permitís, de pensar que es que el gran problema de la descarbonización de la edificación es solo la fabricación de los materiales, ¿no? Luego tenemos ocasión de hablar del tema de los residuos, algunos de los ponentes lo han comentado, la incorporación al ciclo de vida de los nuevos materiales a través de los residuos. Bueno, de eso hablaremos. Pasa, Alejandro. Pues bueno, al final, una de las conclusiones, luego voy a hacer un repaso un poquito más específico, que al final cualquier reducción de CO2 que debida a un proceso industrial deberá meterse en ese quesito inicial de la industria y no el de la edificación. Al final no vale hacer trampas en el solitario, al final cada CO2 hay muchos cajones y hay que meter el CO2 que corresponda en el cajón que corresponda. También tengo que decir que en el 2050, si las cosas no van mal, podremos entregar a nuestros constructores materiales con una huella de CO2 cero, porque nos está diciendo ETS. No sé cómo, ya estamos viendo cómo todos los fabricantes están haciendo sus esfuerzos, pero al final lo que nos está diciendo Europa es que las emisiones de CO2 de las industrias, sobre todo de alto consumo energético, tienen que ser cero. Bueno, pasa cuando quieras. Y bueno, las conclusiones, al final he entresacado unas cuantas que tenéis en el documento, pero bueno, al final que es con el fin de descarbonizar el edificio, lo que tiene que haber es un análisis de ciclo de vida completo. Que esto muchas veces se olvida, ¿no? Cuando nos dan declaraciones ambientales de producto de otros productos, al final revisas un poco, ves el inventario de ciclo de vida y al final solo han llegado de cuna a puerta, ¿no? No van más allá, no nos explican la fase de uso, ¿no? Voy a meter un poquito el dedo en el ojo a aquellos productos bio, ¿no? Cuando dicen un aislante térmico basado en no sé qué material o lana de abeja o tal, no te están diciendo muchas veces qué productos están incluyendo en
en el tratamiento de ese material, ¿no? Nos están diciendo qué biocidas se están utilizando, qué fitocidas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hay un problema entiendo yo, de transparencia, más que de transparencia, de greasewashing, ¿no? el lavado en verde de ese producto. Por supuesto, no te dicen la durabilidad de ese producto, ¿no? A lo mejor tenemos materiales aislantes muy buenos, muy potentes, pero no te están diciendo la durabilidad que tiene, ¿no? Frente a productos más tradicionales. Un ejemplo que voy a poner es el de la teja de arcilla cocida, que tiene un ciclo de vida de 150 años. Con lo cual, o sea, tenemos recorrido con esa teja, ¿no? Esa teja no vamos a fabricar otra más en 150 años, ¿no? Bueno, al final, lo hemos comentado, que la descarbonización del edificio hay que contemplarlo en su forma global y no en la forma parcial en función de los materiales que lo componen, ¿no? Por lo que he dicho. Al final, los materiales, en el caso de los materiales aislantes, se fabrican para lo que se fabrican, es decir, para contribuir a ese ahorro energético, ¿no? Y en esa inversión de carbono en el que hablábamos, ¿no? Y luego, al final, aquellos productos que tienen un menor impacto ambiental, lo que hemos dicho, ¿no? Que no tiene por qué, en un principio, tiene por qué llevar a un menor impacto ambiental del edificio, pero si aplicamos conceptos de durabilidad o de ciclo de vida completo, posiblemente nos llevamos grandes sorpresas. Ayer, sin ir más lejos, terminamos un proceso en la Unión Europea de información pública sobre la taxonomía de actividades sostenibles. Y uno de los datos que nos aportaban nuestros hermanos del árido es que es sensiblemente la huella de CO2 de un árido reciclado mucho mayor que el de un árido natural. Entonces, ojo con hablar de este tipo de productos, que está muy bien, hablar de la economía circular, pero que tiene que haber una contabilidad de esa huella de CO2, ¿no? A ver si va a chocar de frente la descarbonización con la economía circular, ¿no? Entonces, esto hay que hacerlo, yo creo, con un poco de sentido común, ¿no? Y al final, lo que todo esto se refleja es que no existe en España, nosotros lo hemos pedido yo creo que desde muchos años, que exista un registro de huella de CO2, pero un registro nacional, tipo contabilidad nacional, un registro de huella de CO2. ¿Por qué digo esto? Porque si yo mañana cambio las ventanas de mi casa, quiero que esa reducción de huella de CO2 que yo emito esté en algún lado. Eso no existe. Entonces, nos podemos pegar reduciendo huella de CO2, pero es que nadie está contabilizando esa reducción de huella de CO2 que existe en España, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es una necesidad y además yo creo que es urgente, ¿no? que esto solucione, además, sobre todo para saber cómo están funcionando nuestros productos cuando los instalemos en un edificio, ¿no? A través, pues, tenemos las normas, la 15798, que es la que nos dice cómo se tienen que adherir o sumar las declaraciones ambientales del producto, pero hay que darle una serie de escenarios de consumo de CO2, de emisiones de CO2, y ahí veremos dónde están funcionando bien nuestros productos, pero si eso luego no se refleja en una contabilidad nacional, poco vamos a hacer, ¿no? Al final iremos a esos inventarios al principio, el inventario de emisiones de CO2 que nos da el Ministerio y nos tendremos que fiar de él. Bueno, con esto termina el documento. Simplemente recordaros que en los anexos hemos querido reflejar aquellos compromisos de reducción de huella de CO2 de nuestros sectores, entre los que se encuentra el cemento con su hoja de ruta, el hormigón con su hoja de ruta, más que es del mayo del año pasado, el árido, que en su estrategia de áridos, que contempla el establecimiento de su hoja de ruta, y como no puede ser, la hoja de ruta o la ruta para la descarbonización del sector del hormigón prefabricado. Lo tenéis en el documento, me lo pedís y cualquier cosa, lo que necesitéis, ahora empezamos el debate y cualquier cuestión, aquí estoy. Muchas gracias a todos.